Él es Daniel Marcelo Salvador, como le decía, ex secretario de la CONADEP, pero también fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo le va, Salvador? Bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, un gusto, muchas gracias y bien, un gusto conversar con todos ustedes. Bueno, más que nada en un día muy especial y un poco los medios de comunicación, no digo un poco, tenemos el compromiso también de establecer a través de nuestra actividad el reconocimiento, ¿no?, de la historia argentina, Salvador. Y bueno, ha tenido mucho que ver con el tema de la CONADEP, ex secretario ha sido justamente de la CONADEP. Contarle un poco a nuestros oyentes, aquellos que no saben de qué se trata, que porque son jóvenes o porque la historia por ahí no la escucharon bien, ¿nos cuenta de qué se trataba la CONADEP? Sí, cómo no, y me parece realmente muy importante destacar esta fecha. Hoy se vive la democracia y la libertad con absoluta naturalidad y eso es Sí. un gran logro, más allá de las grandes deudas pendientes, pero es importante para que ese nunca más sea realidad, conocer especialmente las nuevas generaciones que en la Argentina desde 1930 había permanentemente entre golpes de Estado y gobiernos democráticos Sí. que el último golpe de Estado a partir de 1976 generó el tiempo más tremendo en la Argentina, de muerte, de desaparición de personas, de robos de bebés, de cosas que parecen muy alejadas de lo que es un ser humano, y que fueron 7 años prácticamente de terror, donde realmente se vivía con angustia, independientemente de cualquier actividad o pertenencia, porque era la angustia que se vivía en el país. Sí. Y en 1983, ya con un enorme desgaste del gobierno y después de Malvinas, hay una convocatoria a elecciones, y allí se proponía un eje fundamental del debate, fue qué era lo que iba a pasar con los militares que entregaban en ese momento el poder. Sí. Porque ellos mismos se daban, como había ocurrido anteriormente, una ley que se denominó ley de autoamnistía, en virtud de la cual nunca podrían ser investigados los militares por los hechos anteriores. Entonces, allí el eje de la campaña básicamente fue qué iba a pasar con esa ley de autoamnistía, y claramente la postura del candidato, el doctor Alfonsín, era que le iba a dejar sin efecto, iba a avanzar en un juzgamiento, Sí. y la del doctor Luder, que era la expresión del otro partido que pugnaban en esa elección, era que se iba a mantener porque no se podía juzgar, porque en realidad mantenían todavía la fuerza, si hubiese sido imposible. La elección la ganó el doctor Alfonsín. Sí. Y rápidamente, en los primeros 5 días del gobierno, tomó decisiones fundamentales. Sí. Una fue dejar sin efecto la ley de autoamnistía. La segunda fue ordenar el procesamiento de las juntas militares y de las cabecillas de los grupos guerrilleros que habían actuado en el país. Sí. En tercer lugar, crear una comisión para que investigue con un tiempo determinado lo que había ocurrido y que lo puedan contar y explicar de tal manera que sea algo creíble, que sepa la sociedad. Y una cuarta medida muy importante era proponer una modificación también al Código Militar, de tal manera que si los propios militares a través del Consejo Supremo no se juzgaban, que finalmente iba a ser la justicia federal quien actuaba, como finalmente fue lo que ocurrió. Y bueno, eso era conformar 2 pilares, que era saber toda la verdad y la máxima justicia posible en una democracia que daba sus primeros pasos. En el caso mío, yo fui convocado a los pocos días de ganar la elección por el doctor Alfonsín, que me impuso bien la idea de esta comisión y me generó la responsabilidad de las primeras convocatorias. Por supuesto eran todas personalidades
muy jerarquizadas y distinguidas en distintos ámbitos, en la cultura, en la educación, en la medicina, bueno, Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Monseñor de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Gatinón, y así eran 12 integrantes, con los cuales por supuesto tomó contacto para participarlos, invitarlos el propio doctor Alfonsín, y después mi tarea era convocarlos, encontrar un ámbito para el primer encuentro, y así fue. Pues se hizo el primer encuentro el 24 de diciembre de 1983 en el Centro Cultural San Martín, y allí se determinaron una primera organización. Ahí fui ya designado como secretario de documentación y procesamiento, después se le sumó a Graciela Fernández Mejide, y fue la tarea que iba a ser en 6 meses, en 9 meses, era poder tomar testimonios, declaraciones, primero que se pierda el miedo, y recobrar la confianza, y eso fue una tarea realmente durísima, cada testimonio desgarrador, y después determinar lugares donde había detenciones y así desaparición de personas, que los denominamos centros clandestinos de detención, a los cuales hacíamos recurrentes recorridas, inspecciones, ya muchas veces con testigos que habían estado detenidos allí, que vieron personas que después fueron desaparecidas, y bueno, y nos permitieron ir reconstruyendo, para no extenderme en una tarea muy dura, lo que había ocurrido, y finalizar con un informe que se denominó Nunca Más, y que contiene prácticamente la totalidad de los testimonios que habíamos recibido, donde ahí establecimos la cantidad de centros clandestinos de detención, la cantidad de militares que los habíamos tomado como que habían participado activamente de la represión, desaparecidos, y todo eso lo íbamos comunicando permanentemente, y fue creando una verdadera condena moral en el pueblo argentino y en el mundo, que sigan tomando real conocimiento de que en Argentina hubo un plan siniestro, verdaderamente macabro, de secuestro, de robo de bebés, de interrogatorios, de muerte, de desaparición de personas. Y esa condena moral fue fundamental, pero a su vez ese informe fue la base que utilizó especialmente el doctor Estracera, que tomó de esos 9.000 casos, 700 casos con los cuales trabajó puntualmente, y llevó una magnífica acusación fiscal, y después ya la actuación de la justicia, porque los militares se negaban en definitiva a avanzar en la investigación, y terminó con las condenas, y finalmente se terminó con la impunidad de aquellos que habían asaltado el poder, y también de los cabecillas de grupos guerrilleros, y bueno, y arrancó una nueva etapa que hoy, con tantas dificultades, pero nos permite estar ya en 40 años de continuidad democrática. Bueno, en ese momento se buscaba la unidad y la reconciliación, ¿verdad, Salvador? Usted habló de deudas pendientes. ¿Cuáles serían las deudas pendientes que hoy habría después de transitado todos estos años? Sí, eso es muy importante, por lo menos para quienes están convencidos a veces se escucha y con la democracia, pero estamos con más inseguridad, más pobreza, y la realidad que no es la democracia, sino en todo caso los gobiernos, todos los que de esta manera en todo caso tuvimos oportunidad de gobernar, son los que tenemos que, y se tiene que hacer ese cuestionamiento, pero la democracia es lo que en definitiva le da la posibilidad no solo de la libertad, sino también de vivir en una vida donde siempre haya la alternativa del progreso, donde haya trabajo, donde haya una educación de calidad, donde realmente la familia sepa que sus hijos pueden estar mejor. Y eso creo que es el gran desafío pendiente. Todos los que hicieron mucho para que
hoy se pueda vivir en democracia, perseguían claramente no solamente el hecho que se pueda votar, sí, sino que haya gobiernos que le den un rumbo al país y que permitan aprovechar lo que alguna vez pudimos mostrar como una verdadera potencialidad de la Argentina. Este año se cumplen 40 años de democracia, ¿no? Para algunos es mucho, para otros es poco. Se habla de una joven democracia y por otro lado pasaron 40 años. ¿No hemos aprendido, Salvador, los argentinos, de todo esto que nos ha sucedido? Yo creo que nos quedamos a mitad de camino, Uh-huh. que la realidad que yo lo mencionaba anteriormente, esa decisión de democracia para siempre se pudo lograr porque hubo un gran impulsor como fue el doctor Alfonsín, Sí. pero el otro gran mérito del doctor Alfonsín fue unir al pueblo argentino. Todo lo que Uh-huh. ocurrió fue un logro de la totalidad del pueblo argentino sin ningún tipo de distinción de banderías políticas. Y creo que fue la gran y última gesta de la sociedad argentina en su conjunto. Y creo que a partir de ahí no encontramos las otras el otro gran objetivo, que es darle ese contenido que con toda claridad hoy está faltando para unirnos detrás de darle un rumbo definitivo al país. Entonces, el que gana piensa que puede hacerlo solo, o hay una oposición que actúa irresponsablemente Sí. y busca poner trabas. Bueno, todo esto, de los cuales, vuelvo a reiterar, tenemos Sí. que hacernos cargos todos los que tenemos alguna participación política, pero creo que es comprender hacia adelante que la etapa que viene, si no se logra un proyecto común de país, siempre va a ser extremadamente complicado poder pensar en esa Argentina que todos queremos. Uh-huh, es verdad. Sí, ¿usted considera que se ha hablado claramente en estos 40 años de lo que es esa historia nuestra argentina, esa parte de la historia, como para que hasta nuestros días, nuestros jóvenes y nuestros niños sepan realmente qué es lo que sucedió y con la verdad, ¿no? La verdad del tema, ¿no? O no, es como que se ha negado y se ha dividido y ha habido una gran brecha entre lo que pasó y lo que hoy se sabe. Sí, yo parcialmente, no sé si, sinceramente, si evaluarlo como algo positivo, que hoy también permite que todo esto ya se vive sin temor, por lo Claro, menos sin miedo a sí, que sí, haya una pérdida de la libertad. sí, Creo que eso es un gran logro. De la sí. misma manera, estoy convencido de que es fundamental tener presente lo que no, en definitiva, para la historia del país no hace tantos años, apenas 40 o 47, digamos, Sí. antes de que pasó en la Argentina, porque también es una manera de garantizar que ese nunca más sea realidad. Claro. Por eso me parece importante que esta fecha se la conmemore, no sé si con un feriado o con días de actividad, y especialmente en las escuelas, en las Uh-huh. universidades, Sí. pero me parece que hay que buscar el punto entre eso, no perder la memoria, pero poder vivir la democracia con naturalidad y mantener siempre esos objetivos pendientes. Hoy algunos sectores están en la crítica de que se está haciendo utilización política justamente de esta fecha, Salvador. ¿Cuál es su opinión? Y bueno, yo lo que digo está sustentado en los hechos. Lo que fue esa decisión política, lo que fue la tarea de la CONADEP y lo que fue la decisión de avanzar con dejar sin efecto la autoamnistía. Uh-huh. Objetivamente, si yo no sé qué hubiese pasado si triunfaba en esa instancia el doctor Luger, Sí. posiblemente haya habido igualmente democracia, pero con impunidad. Yo no sé si hubiese aguantado o no 40 años. Uh-huh. Argentina en ese tiempo estaba rodeada por todos países que mantenían sus regímenes de dictadura. Uh-huh. Así que ahora casualmente todos
o muchos de los que fueron ese factor fundamental no son los que pelean por tener la exclusividad, todo lo contrario. Claro. Lo que básicamente hacemos es entender que esto debe ser de todos, y la realidad es que ni siquiera la CONADEP, que se invitó a integrarla, a las representantes de la Cámara de Senadores y de Diputados, y en aquel entonces la Cámara de Senadores, que estaba presidida y tenía mayoría por el justicialismo, se negó a enviarlo, y de la Cámara de Diputados solo concurrieron diputados radicales, 3 diputados radicales. Así que a veces uno no le queda muy claro que aquellos que estaban a favor de mantener la autoamnistía, que no integraron la CONADEP, son los que a veces quieren aparecer como casi tapando todo eso, haciendo quizás una sobreactuación en el presente, cuando la verdad que esto debería ser marchas y todo exclusivamente con la bandera argentina. Ningún partido, ni siquiera por supuesto del partido del radicalismo, que en definitiva era quien representaba el doctor Alfonsín, pero él siempre transmitió que los derechos humanos tenían que estar basados exclusivamente en el derecho, no ni en el partidismo, ni porque es la única posibilidad que realmente estén garantizados permanentemente, ¿no? Los derechos, totalmente. Si se hubiese entendido un poco la historia de la Argentina, hoy deberían estar todos los sectores políticos, ¿no? Justamente en esta conmemoración, y no formar, no ser solamente de un solo partido político, los homenajes y demás, Salvador, ¿no? Si se hubiese entendido, digo, el mensaje para los argentinos, para el pueblo en general, debiera haber sido otro en este momento, ¿no? Y en otros momentos también, pero en este más que nunca, ¿no? La Argentina no pasa por un buen momento, nuestro país no está pasando por un buen momento, nuestra realidad es muy difícil, y bueno, para que se entienda, por eso hablaba de que si todos sabemos lo que pasó y si lo transmitimos como lo que pasó, o realmente si en el medio hay una gran brecha, ¿no? De dos historias argentinas, ¿no? Esa es lo que quería llegar más que nada, ¿no? Porque pareciera que tuviéramos dos historias en la Argentina, ¿no? Sí, yo comparto, y bueno, creo que el mirar para adelante, si no encuentra esos puntos con toda aquella gente, por supuesto, de buena voluntad, de buenas intenciones, y sin mayores, en todo caso, especulaciones. Después, por supuesto, la democracia exige que cada tanto haya una decisión popular para quienes van a gobernar, pero también eso hace que tomemos todos los mayores, por lo menos recaudos, para tratar de que los gobernantes sean un fiel reflejo de un objetivo de unidad nacional, detrás de darle este contenido que hoy con absoluta claridad nos está faltando. Y me parece que ese es el desafío, el gran desafío hacia adelante. Uno a veces con tantos problemas y entiende perfectamente el agobio de tanta y tanta gente, y a veces hasta que se ve la idea de que se bajan los brazos por eso, y yo creo que tiene que ser todo lo contrario. Si somos conscientes de que vivimos en un país que tiene potencialidad, pero que volver a poner este país de pie va a requerir tiempo, esfuerzo y recuperar la confianza de la gente. Y eso ya no se hace con palabras, se hace con hechos. Por lo tanto, creo que el desafío de todos los que se proponen para gobernar el país tiene que ser con claridad ese, saber que se va a hacer cargo de un país con presentes dificultades, totalmente, que requiere un gran acompañamiento, y eso requiere propuestas claras, decir la verdad, y saber también que los logros no son de un día para el otro, pero fijarse pautas. Nosotros en un año vamos a tener tal cosa en la Argentina, en 2 años, y esa es una manera de lograr recuperar lo que debe ser un elemento fundamental en la democracia, que es confianza. Y hoy esa confianza
en la gente, no solo en la política, sino en los gobernantes, claramente está minada, y eso es la única manera que se revierte, es, reitero, más que compromiso y palabras, ya con hechos concretos. Un mensaje para los jóvenes, Salvador, y ya con esto lo dejo porque sé que estaba en actividad y nos brindó esta nota. Un mensaje para los jóvenes. Y creo que la juventud, las nuevas generaciones tienen la posibilidad, yo no digo compromiso, sino la posibilidad de hacer lo que no pudimos hacer generaciones anteriores. Sí. Y que el gran desafío, primero, ser consciente del país que tenemos y de cómo se desaprovecha. Sí. Y eso de ser consciente es importante, porque eso tiene que ser una motivación para saber que tenemos que estar mejor. Y tomar como ejemplo que solo en la unidad se lograron los grandes objetivos que tuvo el país, y que solo en esa unidad, o sea, no fomentar la grieta, sino estar por encima de la grieta, es lo que realmente puede hacer que pensemos en un futuro mejor, y que las familias argentinas tengan la tranquilidad que se tiene que hacer esfuerzo, pero que ese esfuerzo va a tener un resultado positivo tanto para el presente como para el futuro. Y bueno, ahí creo que el rol de la juventud es fundamental, indispensable, insustituible. Totalmente. La última, y es una pregunta de color, Salvador. ¿Vio Argentina 1985? Sí, la vi. ¿Qué le pareció? Bueno, me pareció muy importante, muy importante, porque volvió a poner en el presente un tema que fue fundamental, y eso la verdad creo que le ha hecho muy bien a la democracia, y de la misma manera tengo que decir que tiene omisiones y distorsiones, pero que claro, no invalidan el hecho de haber vuelto a poner un tema para que aquellos que no tenían o conocimiento, claro, que lo tenían muy por encima, se puedan involucrar más. Y a nosotros, o los que fuimos parte, por supuesto, sí, ante las preguntas también es importante marcar que ha habido omisiones y distorsiones que es importante marcarlas para aquellos que después tienen interés en escucharlas. Totalmente. Le quiero agradecer enormemente por la charla, de verdad, por su tiempo para con nosotros, y lo ha hecho con un aplomo total. Estoy recibiendo justamente de los oyentes mensajes, lo ha hecho con un aplomo total, y que la verdad que necesitamos gente que le cuente la historia, que hable de la historia, de lo que vivida, ¿no? De la historia vivida, para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes entiendan el porqué del destino de nuestro país también, Salvador, Así que le queremos agradecer enormemente por la charla. Les quedo muy agradecido, les mando un gran abrazo para todos ustedes y los oyentes. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Bueno, dialogábamos así con Daniel Marcelo Salvador.